presentación de ustedes de esta quinta iteración. Entonces, como les comentaba, lo que es interesante cuando uno hace procesamiento de lenguaje natural es tratar de construir conocimiento. Tratar de construir conocimiento a partir de la información que uno esté recopilando. Y eso es hacer minería. Uno puede hacer minería de varias cosas. Una de ellas es minería de texto. Ahora, lo que es claro es que las fuentes de datos que uno puede tener son muy variadas. Pueden ser desde páginas web, pasando por texto libre que está en el propio Internet, o información multimedia que uno puede recoger de Internet, pero en todo caso son diferentes fuentes y la idea es tratar de generar conocimiento sobre eso que está escrito en texto. Entonces, el gran reto es cómo usar las diferentes técnicas, cómo mezclarlas, porque realmente uno lo que hace es mezclar todas estas técnicas para tratar de generar conocimiento. Eso es una habilidad importante porque permite generar muchas tareas, descubrir patrones, extraer información relevante, construir resúmenes, clasificar la información, comparar información, todo lo que se hace en traducción de documentos, traducción de imágenes. Imagínense que ya estamos a ese nivel, o enriquecimiento semántico de imágenes. Es decir, todo lo que tiene que ver con minería de texto es tratar de extraer desde el contenido textual la mayor cantidad de información posible. Eso es uno de los grandes retos que uno se plantea. Ya se viene haciendo bastante trabajo de esto. Un buen ejemplo es lo que uno hace en Google con la opción de Alert, porque ahí yo lo que puedo es dejar información que después me permite rápidamente recuperar el navegador sin que yo le dé mucho más información. Entonces se está haciendo mucho actualmente para explotar la gran cantidad de texto que hay en Internet alrededor de estos temas. Por eso quizás este es uno de los temas más interesantes, porque a nivel de procesamiento de lenguaje natural es una manera de generar conocimiento útil, en este caso para la gente que ustedes están desarrollando. Entonces, hay tres grandes pasos. Uno primero, que es seleccionar la fuente de información que uno quiera, por ejemplo, los sitios web, o por ejemplo, los correos electrónicos que uno quiera analizar, o por ejemplo, los Twitter que uno quiera estudiar. Es decir, uno puede filtrar la fuente y definir aquellos que uno quiere utilizar. Después de eso, hay que preparar el contenido. Y preparar el contenido es limpiarlo, quitar la información que no sirve, ya de eso voy a hablar un poquito más. Y ya uno empieza a hacer algunas operaciones propias de procesamiento de texto. Para después, ahora sí, entrar a la última tarea, que es la de construir conocimiento. La de hacer cálculos que me permitan construir algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, clasificar, por ejemplo, construir patrones, entre algunas de estas cosas. Tareas, por ejemplo, la de selección y filtrado de documentos, esta primera, uno utiliza ahí técnicas de recuperación de información que a uno le permitan hacer consultas y a partir de la consulta o crear filtros y a partir de eso recuperar la información que uno quiere. Para la parte de preparación de los documentos, ahí vienen las técnicas de PLN. Ya la clase pasada habíamos hablado de algunas de ellas. Yo voy a repasar las más relevantes para esta tarea de preparación, para después, usando técnicas de inteligencia artificial, también de PLN, pero también estadísticas, empezar a generar conocimiento. Es decir, que uno mezcla estos tres grupos de técnicas y a partir de ello uno es capaz de generar conocimiento. Entonces, una excelente tarea, por ejemplo, de minería de texto es el contenido, estudiar el contenido. Entonces, fíjense, solamente para el caso de clasificación de texto, fíjense cosas que yo debería tener que hacer. Por ejemplo, partir el texto en oraciones en token, etcétera. Después de eso tengo que empezar a identificar qué es lo que está ahí presente, si son entidades, las relaciones entre ellas, las entidades pueden ser nombres propios, relaciones entre ellas,
Tengo que hacer ese análisis morfosintáctico que me permite reconocer eso. Y después de eso voy construyendo grafos como tal. Aquí, en esta tarea que he puesto un poco a la ligera, es solamente para una tarea muy específica, que es clasificación de texto. Ustedes pueden visualizar la cantidad de actividades que yo debo realizar para poder clasificar el texto. Ahora veamos en detalle algunas de estas cosas. Un primer paso que es obligatorio en ese proceso, después que yo ya tengo seleccionados los documentos, es tokenizar. Acuérdense lo que habíamos dicho, tokenizar. De todas maneras, yo ahorita en un ratito se los recuerdo. Y básicamente tokenizar es tener las palabras de base. Las puedo normalizar, quitándole basura, colocándolo en minúsculas. De las frases remuevo la información que no me interesa, y en ese proceso de normalización, una de las cosas que uno hace es lematizar. Es decir, el lematizar tiene una tarea muy particular que más adelante se las voy a comentar. Entonces, fíjense que esto que les estoy comentando acá serían, llamémoslo así, las tareas iniciales de preparación del documento, donde hay unas fases propias de PLN, como la de tokenización, que lo habíamos comentado la vez pasada. Es decir, la tokenización es esa primera tarea que viene de toda la parte de tratamiento de texto, que lo que busca es analizar cada palabra, cada token, de tal manera que yo pueda tener una identificación única de ellos, lo que por otro lado va a servir para eliminar algunos de ellos. Por ejemplo, normalmente estos tipos de palabras no aportan nada al texto y normalmente es información que se elimina, se quita. Entonces, después que yo tengo tokenizado el texto, es decir, que tengo ya definido estas entidades, incluso algunas las he podido eliminar, ahora empiezo a un proceso de normalización. Y ese proceso de normalización lo que busca es que las palabras me queden en un formato único. Es decir, las palabras en este caso las puedo reducir a su raíz, y ahí es donde puedo hacerlo de dos maneras. Ya sea lematizando o haciendo un steaming. La lematización tiene la ventaja de que puede incorporar información del contexto. Entonces, para palabras que a nivel de token son iguales, por ejemplo, banco, que puede ser el banco como silla o el banco como institución financiera, al yo incorporar la información del contexto, la lematización me va a permitir establecer a qué contexto corresponde. También me permite la lematización establecer los sinónimos a una palabra, por ejemplo, mejor y bueno, podrían ser caracterizados de ese tipo, de esa manera. La normalización, cuando yo tokenicé anteriormente, yo ya pude haber etiquetado mis tokens, ¿ok? Para ver si eran adjetivos, sustantivos, etc. Pero muchas veces debo pasar por un proceso de normalización para terminar de hacer esa tarea. Cuando yo lo logro identificar rápidamente en la tokenización, eso ya me permite eliminar aquellos por ejemplo, los adjetivos que no me interesan. Pero ya en esta fase vuelvo a hacer un reetiquetado, porque como lo he normalizado y si lo he lematizado, lo he vinculado al contexto, puede que algunas de esas palabras cambien, es decir, pueden que pasen de ser sustantivos a otro tipo. Entonces, ese etiquetado se vuelve a rehacer en este momento para garantizar eso. Ahora, otro aspecto muy importante, fíjense que aquí hablamos de preparar, tener los documentos listos para ser usados, los textos. Los textos, entonces, pasan por una fase de tokenización y lematización, y además de eso, por las operaciones de limpieza que nosotros definamos, para dejarlos listos para ser usados. Después, eso yo lo debo representar de alguna manera. Entonces, en la literatura existen varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, los caracteres en particular, bueno, están basados en ellos, las palabras, y con eso yo puedo construir. De hecho, el token lingüístico es una palabra.
Entonces, esa es la manera natural de, a partir de los caracteres que conforman a cada raíz de un token, pues esa es la manera clásica de escribirlo. Ahora, además de eso, la siguiente sería, naturalmente, la de enegrama. Enegrama es una de las más conocidas. El enegrama representa una oración en función de un conjunto de palabras. Y van a ver que esto van a servir también para hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una oración de este tipo y yo puedo decir que a esa palabra perdón, a esa sentencia la voy a escribir por 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, y lo que nos dice, dependiendo del modelo que yo esté utilizando, es el número de palabras que estoy usando para construir una descripción de mi oración. Si uso 2, si uso 3, si uso 4, etc. Entonces, aquí hay ejemplos de utilización de diferentes tipos de enegramas. Entonces, los enegramas me permiten construir una descripción del documento uniendo palabras continuas de él. Palabras continuas, y lo que hace interesante entonces el enegrama es que yo lo voy a poder utilizar a los enegramas para poder hacer después cálculos. Cálculos, vamos a ver una técnica que se basa en la idea de enegrama para tratar de predecir las palabras que pueden conformar un enegrama en un momento dado. Lo que lo hace pues una técnica muy robusta porque me permite de esa manera poder ir construyendo sentencias de manera predictiva. Entonces, porque esas combinaciones de palabras, como son secuencias bien definidas, pues son combinaciones de palabras que cuando yo empiezo a hacer un análisis de los contenidos que existen de las palabras, yo puedo perfectamente ir predefiniendo posibles palabras que puedan tener que siempre estar apareciendo en los enegramas. Eso es el interés de construir los enegramas. Lo otro también importante cuando yo hago estos análisis es que yo debo descubrir los términos que tienen significados específicos en mi contexto. Los términos normalmente tienen información muy particular. Por ejemplo, en esta sentencia, la Casa Blanca tiene una caracterización muy particular, y así por el estilo, es decir, que son sentencias que pueden ser individuales o compuestas, pero que tienen un significado propio. Entonces, hay muchos textos que yo lo que hago pues, es describirlo a partir de los términos que aparecen. Y la última es caracterizar los términos en función de categoría. Entonces, aquí la idea es establecer un atributo que me permite identificar categorías. Los atributos pueden ser palabras, pero también pueden ser otras cosas. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver en el ejemplo de programa que yo les voy a mostrar, yo puedo utilizar la emoción, que el tipo de emoción, si es una emoción positiva o negativa, lo que transmite un texto en un momento dado. Entonces la categoría puede ser definida de diferentes maneras, no es obligatoriamente que sea una categorización en lo que yo esté haciendo. Por otro lado, acuérdense también que habíamos dicho que el otro aspecto relevante es la posibilidad de uno poder hacer una caracterización de la sentencia a partir de la estructura sintáctica de ella. Y fíjense que acá lo que es relevante es que esa estructura yo la tengo predefinida en las gramáticas que me describen el lenguaje, es decir, las reglas de producción. Ahora, lo que es relevante en el mundo de minería de texto es que para mí estas reglas de producción, estas reglas que ustedes ven acá, son patrones lingüísticos. Son patrones lingüísticos que yo, por ejemplo, podría buscar en una frase. Entonces, en minería de texto,
Lo que es relevante de los lenguajes gramaticales es que las reglas de producción son patrones. Patrones que yo, por ejemplo, estoy interesado en identificar en un texto para tratar de, a partir de esa identificación que yo haga en el texto de esos patrones, tomar decisiones. Tomar decisiones de lo que puede estar ocurriendo. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá, esta estructura son esos patrones lingüísticos que me permiten después analizar, por ejemplo, contenidos de texto a nivel de su similaridad, a nivel de su de la información que se termina caracterizando y la semejanza que puede haber con otras sentencias que sean parecidas a ella. Ese es lo que es relevante en este caso. Entonces, a grosso modo, lo que habíamos visto hasta ahora era la necesidad de tokenizar, y en esa tokenización había un proceso morfoléxico. Lo que yo le he agregado hoy es la necesidad de lematizar para normalizar, es lo que no aparece en lo que habíamos visto la semana pasada, y después venía toda la parte de análisis sintáctico y semántico que me permitía hacer una caracterización ya de la sentencia. Es decir, después de la lematización, yo a partir del paso 3 y en el paso 3 y 4, lo que estaba era ya haciendo un análisis no de la palabra como tal, que era el paso 1, 2, más la lematización que les he comentado hoy, sino que a partir del 3 y 4, mi objeto de estudio es la sentencia, la frase. Entendiendo que en la tercera, desde el punto de minería de texto, yo lo que voy a tener son patrones lingüísticos que voy a tratar de identificar en mi sentencia. Bueno, entonces, el otro aspecto también que es importante, ya fíjense que hicimos una caracterización general de ese proceso de preprocesamiento, que de manera general lo que está tratando es de extraer metadatos que me dé información de base del contenido de lo que hay ahí. Son metadatos de diferentes tipos, metadatos que pueden estar contenidos en las mismas palabras, el lexicon es un ejemplo, o metadatos que yo puedo tratar de buscar esa información a partir de contenidos semejantes a ellos. Y un buen ejemplo de eso es lo que uno hace cuando les comentaba yo de la lematización, agregar el contexto para, por ejemplo, buscar palabras sinónimos. Y otro ejemplo muy interesante es Linkedata, que es una tecnología que tiene unos años que me permite enlazar datos desde datos y que me permite navegar a través de los datos. Las páginas web modernas están basadas en esta tecnología. Uno no navega de palabra a palabra, uno navega de enlaces en enlaces. Por ejemplo, si ustedes van a Wikipedia, ustedes van a conseguir que en una palabra hay un enlace que permite describir contenido alrededor de esa palabra. La tecnología que está detrás es esta de Linkedata. Acuérdense también que habíamos dicho que algo importante, una cosa es recuperar los documentos, es decir, que yo voy a traerme un montón de documentos crudos, y el otro es analizar el contenido. Y la minería de texto, si el primer paso que les nombré yo era la selección de documentos para traer los documentos, el segundo paso es la extracción a partir de este conjunto de contenido de conocimiento. Y por eso es la idea de usar patrones lingüísticos y demás para hacer esta caracterización. Entonces, uno de los elementos que se requiere estudiar en el ámbito de la minería de texto es cómo yo voy a buscar, por ejemplo, la similitud entre los textos, la similitud de los contenidos. Por ejemplo, los sinónimos. Y los sinónimos normalmente se resuelven a través de la lematización. Es decir, yo tomo la palabra clave y después lematizando logro extraer los sinónimos. También los homónimos que tienen que ver con esos diversos significados que pueda tener una palabra. Y aquí, de nuevo, también en el proceso de lematización me debería de resolver esto. Bueno, otras cosas, palabras en diferentes idiomas, ya este es un tema de traducción, o los acrónimos que finalmente, los acrónimos es un derivado de los sinónimos. Ahora, el punto acá de la medida de similitud es que hay técnicas para hacer
esta medida de similitud. Yo aquí voy a comentar algunas de ellas, algunas de las técnicas que se utilizan porque es algo que ustedes cuando hacen procesamiento en lenguaje natural lo van a requerir. Es decir, cómo yo voy a conseguir similitudes entre tokens. Entonces, uno primerito es basado en los nombres. Basado en los nombres, y entonces yo tomo cadenas de caracteres y hago comparación entre ellas. Por eso es que los enegramas pueden ser usados para ello, porque yo puedo tratar de buscar semejanza, ya sea por igualdad o diferencia en las cadenas o igualdad o diferencia en la composición de los enegramas. Es decir, si yo tengo un primer enegrama con un artículo y después un nombre, después viene un segundo con un nombre y un verbo y así por el estilo. Fíjense que ahí pueden cambiar los contenidos, pero la configuración de la oración pasaría a ser la misma. Entonces, estas son maneras de comparar a estos nombres. Pero lo que es interesante es que esa comparación requiere tomar los textos y analizarlos. Es decir, las cadenas. Es decir, cuando yo digo que estas cadenas son iguales o son diferentes, o una puede estar dentro de otro, yo necesito técnicas que me permiten hacer esto. Y un buen ejemplo es Levenshtein. Y Levenshtein, la sintetista, al tomar las dos cadenas e identificar cuántas operaciones yo tengo que hacer para que uno sea igual a la otra. Si yo no tengo que hacer ninguna operación, es que son iguales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, no son las únicas. Fíjense que en la literatura existen muchísimas. La Levenshtein es una de las más conocidas, pero en la literatura existen un buen número. Vamos a ver de nuevo con más detalle la de Levenshtein. Como les dije, aquí la idea es tomar las dos sentencias que uno quiere comparar y determinar cuántas operaciones yo tengo que hacer para que las dos queden igual. Por ejemplo, en el segundo, con quitar D, ya quedan iguales. Es una única operación que tengo que hacer. O en la siguiente, con sustituir P por B, quedan iguales. También, de nuevo, una operación que debo realizar. Entonces, a grosso modo, la distancia de Levenshtein lo que hace es establecer ese número mínimo de operaciones que yo debo hacer para que dos sentencias sean similares. Otras también muy conocidas son el método de Harrow y el de Harrow-Winkley. Y en este caso, lo que consideran es la longitud de la cadena. Y en función de la longitud de las cadenas, lo que van a establecer en esa longitud es cuántos caracteres coinciden en ambas cadenas. Ese va a ser el insumo de base. Entonces, si yo tengo una cadena de 10 y otra de 5, y yo digo que 4 de ellos coinciden, entonces en este cálculo me va a estar dando la cercanía de uno al otro. Entonces, es una manera de establecer la semejanza entre dos objetos. Yo también puedo, si las cadenas, cuando les dije hace ratico que era 4, el número de caracteres semejante entre las dos cadenas, muchas veces esos caracteres no coinciden en las mismas posiciones. Pero yo puedo tener un factor de escala que me permita mover, pueden estar en el mismo orden de aparición, pero quizá no en la misma posición. Entonces yo puedo tener una escala que me permita moverme, una escala que debe ser una escala constante, que me permita moverme en esa cadena para establecer qué tan semejantes son. Y esa escala sería moverme en una cadena, la otra la dejo estática, y al moverme en esa cadena, ella es capaz de replicar parcialmente el contenido de la otra. Ese es un poco lo que intenta hacer esta segunda métrica. Busca, primero que nada, que coincidan inicialmente y el resto del contenido permita que se muevan en una escala la aparición de otras cadenas de tal manera a que puedan después ser semejantes. Ahora, otra manera de hacer estos cálculos no es manipulando las cadenas. Fíjense que hasta acá todo lo que les había dicho es la manipulación de cadenas, comparando los contenidos de las cadenas que me representan la información de texto que estoy analizando.
Pero fíjense que una manera distinta es identificar las palabras que aparecen en los documentos. Aquí tengo dos documentos, el documento 1 y el documento 2, y empiezo a determinar las palabras que aparecen en ambos documentos y el número de veces que aparecen estas palabras. Entonces, fíjense que acá, eventualmente, yo podría identificar la semejanza entre dos textos si las palabras fíjense que yo podría eventualmente ahora dar un paso más. Y un paso más, decir, bueno, yo ahora mis contenidos voy a definir un conjunto de características semánticas de mi texto. Entonces yo tengo un conjunto de características, lo que voy a llamar un vector de características para para un documento y para el otro documento. Entonces, ya son dos vectores que me describen las características. Pueden ser las palabras que dijimos anteriormente, pero podrían ser, por ejemplo, el tipo de frase que se está narrando, los tipos además de las palabras, podría estar asociando el tipo el tipo el tipo de la palabra, es decir, si es un verbo, etcétera. Es decir, que le empiezo a agregar más información semántica, porque acuérdense que una palabra puede tener varios comportamientos, varias categorías lingüísticas. Entonces yo le puedo agregar como que varias dimensiones de características para caracterizar a cada uno de los documentos. Eso es lo que yo llamo un vector semántico de información. Entonces yo ahora voy a tener un documento descrito por su vector semántico y el otro también. Entonces, ahora lo que yo voy a calcular es el ángulo entre ellos dos. Eso es lo que uno llama el similitud coseno. Si ellos dos son iguales, el ángulo va a ser 0. Entonces, al ser 0, el coseno va a dar 1. Mientras que cuando esa diferencia empieza a ser mayor, pues el ángulo va a ser mucho mayor y el valor del coseno va a tender a menos 1. Entonces, si se dan cuenta, esta es una técnica muy interesante porque me permite construir ese vector de características del documento incorporando yo la información que yo quiera. Y segundo, después puedo hacer una caracterización de su diferencia de manera continua entre el intervalo menos 1 y 1. Eso, por ejemplo, me permite fácilmente considerar palabras que son del mismo tipo, es decir, estos son sinónimos, casa y vivienda, y que eventualmente con los ejemplos anteriores de cálculo de similitud yo no hubiera conseguido semejanza, pero aquí sabemos que semánticamente son iguales. Por eso es que esta técnica es tan poderosa. Entonces, la fórmula para calcular esta información es esta que ustedes ven acá, que lo que me está diciendo son estoy considerando en este caso un grupo de variables, tanto para el documento A como para el documento B, y estamos viendo si esa semejanza entre estas variables que me describen información semántica o características semánticas son iguales o no. Entonces, este cálculo, al tender a 1, lo que me estaría indicando es que esos documentos son semejantes porque sus características semánticas son iguales. Eh, entonces, esta es una técnica muy poderosa. Hay otra también del mundo estadístico que es muy buena, y es el EDCA. En el otro eran características semánticas en un vector de características para mi documento. En este caso, lo que se trata de analizar es dónde ocurren las palabras. Este también para sinónimos es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ocurrencias de palabras que se escriben distintas, pero que son iguales, que deben siempre darse en el mismo sitio en una oración. Entonces, por eso es que es tan poderosa también para
para los sinónimos. Entonces, en este caso, yo tengo los documentos representados en matriz y yo ahora empiezo a identificar para cada documento en qué sentencia están ocurriendo las palabras. Entonces, tengo un documento 1, veo las palabras en qué sentencia y con qué repetición aparece en cada sentencia, y después voy a tener un segundo documento 2, y ese documento 2 voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo después puedo vectorizar esta matriz, como también puedo vectorizar la matriz del documento 2 y pasarlo por el cálculo del coseno. Entonces, fíjense que acá lo que he tratado es identificar la ocurrencia de palabras en un párrafo, y verifico en el otro también esa ocurrencia, y si vemos que la ocurrencia de las palabras es más o menos similar, porque eso me lo va a determinar el coseno al vectorizar este señor, yo ya puedo decir que son sentencias que de alguna manera tienen las mismas características. Otra manera distinta es usando corpus lingüístico. Por ejemplo, ya existe mucho corpus lingüístico que se ha hecho. Van a ver que, por ejemplo, para el tema de las emociones, para análisis de sentimiento, de eso es que se basa lo que se viene haciendo ahora. Y normalmente son vocabularios construidos en ontología, son vocabularios que me describen información en un ámbito dado, tesauros. Por ejemplo, a nivel educativo se han hecho muchos tesauros para describir el perfil de los estudiantes, para describir los contenidos de las carreras, etc. Entonces, normalmente esos contenidos son descritos como taxonomías de este tipo. Es decir, si se dan cuenta, son grafos que me están describiendo información, que me describen información, relaciones entre los contenidos y demás. Entonces, yo puedo ahora utilizar una taxonomía y lo que voy a contrastar el contenido de mi documento con el contenido de una taxonomía. Entonces, yo tengo un documento A y un documento B. Para lo que voy entonces a asociar tanto el documento A como el documento B con la información que está en esa taxonomía. Entonces, cuando yo asocio o mapeo, si lo quieren ver así, el contenido A en la taxonomía, pues voy a identificar cuáles son las palabras que son sinónimos, en qué sitio ocurren en mi taxonomía. Por ejemplo, de un primer documento hay una palabra parecida a mapas conceptuales, hay otra palabra parecida a proposiciones, y tomo un segundo documento y hago exactamente lo mismo. Es decir, voy a mapear, voy a ver qué parte de mi taxonomía es instanciada. Por ejemplo, este segundo también instanció mapas cognitivos, pero también a procesamiento de la información. Entonces, cuando yo he mapeado ambos documentos sobre mi taxonomía, yo ahora puedo, por ejemplo, determinar cuáles son los nodos comunes a los cuales está siendo mapeado el documento. O los nodos intermedios, si terminan no siendo nodos comunes, por ejemplo, en el caso de casa y vivienda. Casa y vivienda seguramente hubieran quedado arriba de hábitat o de hogar. Entonces, ahí el nodo intermedio que hay entre ellos es el nodo hogar o hábitat, que además es padre de los dos. Eso me permitiría, si yo estuviera usando este primer enfoque, el de Nico Chodrowski, estaría pudiendo identificar que los dos tienen un comportamiento semejante. También puedo utilizar los caminos que hay entre los dos, cuál es esa distancia, cuál es la longitud de ese camino. Es decir, que todas estas técnicas que ustedes están viendo acá son técnicas basadas en ese hecho, en ubicar dónde quedan posicionados aquellas instancias que son válidas en los documentos para ver si esa instanciación son parecidas o cercanas en el grafo taxonómico que estoy usando como referencia. Siguiendo en la misma tónica, yo también podría, como ya tengo la taxonomía, los contenidos de esa taxonomía también tienen metadatos. Por ejemplo, en el caso que yo les dije de casa y vivienda, y arriba puse hogar, yo podría tener una descripción de hogar que me diga algo,
el de casa y vivienda también, y yo empiezo a ver propiedades en casa y vivienda que son parecidas. Por ejemplo, que la casa es un espacio donde habita personas, y la vivienda podría decir lo mismo. Entonces ya empiezan a ver propiedades semánticas o sintácticas, no sintácticas, no semánticas, que me empiezan a decir que hay cierta semejanza. Esto es lo que hace la medida de Lee, determinar esas características comunes. Bueno, también lo otro, si yo paso a considerar las características, yo ya puedo también ver la cantidad de información que están compartiendo, porque la información que comparten es la información de alguna manera de las características que son comunes. Y las características que no son comunes, pues sería el otro elemento a considerar. Entonces, estas dos métricas que ustedes ven acá parten de ese principio, de identificar esas características que son comunes, pero de una manera global, porque es no solamente a nivel de las características propias, sino a nivel de la taxonomía, por ejemplo, las posiciones que ocupan, los padres comunes, etcétera. Entonces, eso lo que hacen estas técnicas como la RENIX es enriquecer esa información explotando todo lo que está en el contenido taxonómico. Entonces, fíjense, un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Aquí vamos a comparar dos palabras, computación paralela y computación distribuida. Y para eso vamos a usar un tesauro, que es el tesauro de disco. El tesauro de disco es un tesauro de términos del área de la computación. Bueno, de varias áreas, pero una de ellas es del área de la computación. Entonces, fíjense que acá, pensando en esa caracterización general, yo voy a tratar de ubicar, aquí yo tengo para el caso de computación paralela y aquí tengo para el caso de computación distribuida, la ubicación en disco de los términos que son semejantes. Entonces, yo hago aparecer a ambos dos con un mismo padre, pero después puedo identificar los hijos que le siguen. Entonces, esa información taxonómica es la que yo aquí empiezo a tratar de visualizar. Por ejemplo, si tienen hijos parecidos, si tienen ancestros parecidos, si tienen hermanos parecidos, si tienen hijos parecidos, y en función de esa información yo puedo determinar si son sinónimos o no. Por ejemplo, para la taxonomía de disco, computación distribuida y computación paralela son iguales porque fíjense que están compartiendo la misma cantidad de hijos y demás. En el caso de computación paralela y computación en la red, hay semejanza, por ejemplo, a nivel de los ancestros, pero a nivel, por ejemplo, de los hijos, hay ciertas diferencias propias de ellos. Entonces, esta caracterización que se está haciendo de la información nos permite, en esa caracterización, tener estos detalles taxonómicos que ustedes están viendo acá. Estos detalles taxonómicos que me están identificando qué información taxonómica están compartiendo dos palabras en un momento dado. Como en este caso, en este árbol, con las palabras que ustedes están viendo acá, y la semejanza a nivel de hijos, padres y hermanos entre ellos. Entonces, fíjense cómo hemos visto diferentes maneras de tratar de comparar contenidos. Otro elemento interesante, volviendo al tema de los documentos, acuérdense que aquí habíamos, al principio yo les había comentado esta posibilidad de yo comparar documentos a partir de la matriz de frecuencia, y, por ejemplo, cuando dos documentos son bastante semejantes, prácticamente casi todos van a quedar alineados sobre esta línea. Sobre esta línea, porque lo que me estaría diciendo es que el número de frecuencia con que aparecen ambos documentos es la misma. Y si no, pues me salen situaciones como esta que ustedes ven acá. Ahora, lo otro también que yo podría hacer es tener los dos documentos, y pueden que ellos no estén usando las mismas palabras, pero pueden que estén usando palabras sinónimas. Y entonces yo podría calcular una matriz con esa distancia entre las palabras sinónimas. Entonces, eso también me permite ver cómo van ocurriendo ellas en un momento dado. También
puedo usar el dendrograma. En este caso, el dendrograma, yo se lo había comentado a ustedes como un mecanismo de aprendizaje no supervisado, porque aquí la idea es muy sencilla. Aquí la idea es que yo tengo las palabras y entonces acuérdense que el dendrograma parte del principio de que dos palabras van a quedar unidas si hay similitud entre ellas. Entonces yo puedo usar cualquiera de las técnicas de similitud que vimos antes, viéndolo como una distancia, por ejemplo, la similitud de las cadenas, o por ejemplo, la similitud taxonómica, o por ejemplo, la similitud del coseno, basado en su caracterización semántica, y voy a ir agrupando aquellas palabras que son más semejantes. Esto es un poco lo que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, estas dos son muy semejantes, son las primeras que se agrupan, después esta se agrupa con esta, después se agrupan estas dos, después se agrupan estas, después se agrupan estas y así sucesivamente. Entonces, el dendrograma me permite hacer una representación del texto basada en esas distancias ordenadas por los grados de similitud de las palabras que lo componen. Entonces, aquí lo que estoy guardando para representar a mi texto son esos grupos que se conforman, que es un poco lo que yo dije acá. Este es el primer grupo, este es el segundo grupo, este es el tercero. Esos grupos que se van conformando, a ver si eso es parecido en los otros documentos. Si esta agregación, si este dendrograma es igual al otro documento, sin importar las veces que se repiten las palabras, yo podría decir que son dos textos que son iguales. Es decir, la manera de agrupar las palabras va a ser la misma. Otro cálculo que se utiliza mucho en la literatura, y les confieso que es uno de los más conocidos, hay una variante nueva de él, pero sigue siendo él la base de todo, es TFF y DF. TFF y DF parte de dos aspectos muy importantes. Un primer aspecto es que yo voy a determinar las palabras más frecuentes que aparecen en mi documento. Por supuesto, acuérdense que ahí ya he eliminado los artículos, he eliminado toda la información que me genera ruido en mi texto. Entonces yo me quedo con esas palabras frecuentes que van a ser verbos, que van a ser nombres, etc. Y después de eso, después que yo me quedo con esas palabras, yo ahora paso a ver qué tan discriminantes son esas palabras. Porque yo puedo tener tres palabras muy frecuentes, pero son las mismas tres palabras muy frecuentes para todo el mundo. Entonces no hay ninguna palabra que me discrimine a mí, a mi documento, con respecto al otro. Entonces, lo otro que yo voy a pasar a evaluar es qué tan discriminante es decir, en cuántos documentos esas palabras clave son palabras clave, valga la redundancia. Entonces, si yo, por ejemplo, de esas tres, consigo que una de ellas no aparece casi en el resto de los documentos o aparece solo en el mío, esa palabra es más discriminante, es más palabra clave para mi documento que las otras dos. TFF y DF me permite determinar eso. Por eso es que es la mezcla de ambas cosas. Es decir, que me va a identificar aquellas palabras que son claves porque ocurren muchas veces en mi documento, pero además prácticamente únicamente en él o en pocos documentos. Por eso es que una técnica tan poderosa, esa por supuesto la tiene programada en Python. Bueno, entonces fíjense, hemos planteado diferentes técnicas muy variadas de similitud, desde la sencilla, manejando las cadenas de texto, pasando por las que manejan vectores de características y esta última que es netamente estadística. Entonces, esta gran variedad de técnicas de similitud me permiten comparar, por ejemplo, documentos. También acuérdense que yo les había dicho que yo podía representar un documento usando enegrama. Entonces, el enegrama lo que me permite es describir un documento en función de un conjunto de palabras que están apareciendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un enegrama de 3 y yo tengo las primeras palabras conocidas, yo podría ahora tener la probabilidad
condicional de que aparezca una tercera palabra. Si yo puedo aprenderme eso, decir cuál es esa posible tercera palabra. De hecho, hay técnicas de redes neuronales que se inspiran en esto. Bueno, y esta técnica que están viendo ustedes acá, condicional, random fill, es exactamente eso, lo que hace calcular la probabilidad de que aparezca en un enegrama esa palabra extra o esas palabras extras cuando han aparecido ya preliminarmente ciertas palabras. Entonces yo puedo calcular secuencias de palabras caracterizadas por eso. Entonces yo puedo tener ahora perfectamente un grafo que me está describiendo la información de base en función de sus características. Fíjense que acá, el señor Obama habló de Nueva York, etcétera. Fíjense que acá, todos estos señores, toda esta frase tiene su tipo léxico, pero además que tiene su tipo léxico, acuérdense que yo lo puedo unir como dos o tres gramas. Por ejemplo, si es 3 gramas, sería estos 3, estos 3, estos 3, etc. Y yo ahora lo que estoy diciendo es que cuando yo empiezo a analizar, en este caso, un 3 gramas, yo ya podría predecir, si yo logro definir, fíjense que aquí dije que era un artículo, después un indicativo y después debería venir un nombre. Yo ya podría predecir que el siguiente, cuando yo tengo un 3 gramas y veo aparecer estos dos componentes, entonces yo podría perfectamente predecir que el tercero va a ser un nombre. Eso es lo que hace el campo aleatorio condicional. Es lo que hace construir características de secuencia. Construir características de secuencia, en menos palabras, los patrones lingüísticos que yo les dije que uno podría construir partiendo de esos principios de análisis sintáctico que hemos comentado antes. Entonces, si yo logro hacer esa caracterización lingüística, entonces yo ahora puedo calcular esa probabilidad de que ocurra en esa estructura de ese patrón lingüística una palabra. Eso es lo que se trata, el campo aleatorio condicional lo que trata es de construir, bueno, primero construir las funciones, es decir, esos patrones lingüísticos. Y después a esos patrones les construye las funciones de probabilidad condicional. Eso es lo que él va a aprender. Eso es la distribución de probabilidades es lo que él aprende para esos patrones lingüísticos de los enegramas que yo escogí para caracterizar mi sentencia. Y después de eso, él va a ser capaz, cuando me van llegando sentencias en el mundo real, de predecir cuál es la siguiente palabra, pero también lo puedo utilizar para corregir. Es decir, que si se dan cuenta, los CAC han sido utilizados para diferentes cosas. Porque por su caracterización, pues pueden ser utilizados para, por ejemplo, las dos modalidades que yo les dije. Eso es lo que lo hace por una técnica muy poderosa para el tema de representación de texto, que tiene su complejidad porque lo tengo que pasar por un proceso de enegramatización y después de eso de caracterización de las funciones de la distribución de probabilidad condicional para ya poder ser usado en las diferentes modalidades que yo les acabo de comentar. Entonces, a grosso modo, hemos podido ver que se pueden utilizar todas estas técnicas para muchas cosas, para clasificar documentos, para hacer minería de opiniones, análisis de sentimientos, elaborar resúmenes. Es decir, que ustedes aquí van a poder, con estas bases que tienen, hacer estas tareas que les estoy comentando acá. Existen muchas herramientas en R, en Python, hay ambientes para hacer minería de textos donde hay más ambientes listos para ser usados, así que ustedes van a poder disfrutar de esta. Yo me voy a ir rápidamente al código para mostrárselo y después pasamos a la presentación de ustedes, pero a grosso modo, acuérdense, lo que he dicho en minería de texto es que yo tengo, por ejemplo, en este ejemplo, tengo un conjunto de documentos. En este ejemplo tonto, voy a usar la frecuencia con que aparecen las palabras en un documento. Ese va a ser la función de similitud. ¿Cuántas veces? Entonces, fíjense que acá
Para el montón de documentos que yo tenía, pues sencillamente tomé la frecuencia de aparición de los documentos y él estableció que para ese conjunto de documentos generó varios grupos en función de las palabras que aparecen. Fíjense que, por ejemplo, para deporte generó 738. ¿Por qué 768? Porque seguramente hay unos grupos que es, por ejemplo, para el béisbol, otros grupos para el fútbol, otros grupos para el básquet, es decir, todas las modalidades deportivas que hay. Y así por el estilo, solamente usando palabras frecuentes que aparecen en los textos, usándolo como criterio de similitud. Ya hemos dicho que eso no es suficiente, pero es un buen ejemplo. Y cuando uno hace análisis de sentimiento, uno primero que nada hace la caracterización. Este BM25 es la versión nueva de TF-IDF, es la versión moderna, llamémoslo así, de TF-IDF. Entonces, fíjense que aquí yo estaría usando cualquiera de estas técnicas para tratar de caracterizar las palabras clave. Fíjense que en este caso, mis palabras claves, en el caso de CRS, serían aquellas palabras con mayores probabilidad de ocurrencia, es decir, que la probabilidad me lo va a dar. Y el EDA es según los vectores en el espacio vectorial que tienen valores altos de coseno. Y BM25, pues los valores más altos, porque es parecido a TF-IDF. Y esas palabras que me caracterizan a un documento, yo voy a un diccionario, por ejemplo, Sentinet, es un diccionario de palabras que me indican cuál es la polaridad que tiene cada palabra, y yo con eso puedo hacer una caracterización de todas las palabras clave de cada uno de los documentos. Si yo promedio esas palabras claves, ya me puede estar definiendo la polaridad de un documento. Me puede decir, por ejemplo, ese Twitter es positivo, este Twitter es negativo. Eso es el poder de técnicas de ese tipo. Aquí ya estoy haciendo análisis de sentimiento. Y fíjense que es con varias tareas. Primero, extrae las palabras clave. Aquí le estoy dando varias técnicas que se las comenté para hacer extracción de palabras clave. Segundo, voy a un tesauro, a un diccionario, a un vocabulario, y en ese vocabulario determino para esas palabras clave qué polaridad tienen. Después la promedio y ahí ya puedo determinar el impacto de un documento. Esto es un ejemplo muy sencillo de análisis de sentimiento. Puedo con eso predecir las emociones que desde el texto se pueden generar, porque hago una extracción de los contenidos, los paso por este diccionario y a partir de eso puedo establecer las emociones que pueden estar contenidas en un documento. Si me va a motivar o no motivar, por ejemplo, un documento. Esa es alguna de las cosas que yo puedo hacer. Bueno, y así muchas de estas otras tareas. Yo voy a saltarme rápidamente, voy a cambiar de pantalla para que veamos esta última parte de la sesión de hoy. Y ya después de eso, pues me callo y son ustedes los protagonistas. Acuérdense que yo les he dejado a ustedes muchos códigos para que los usen, bueno, y muchas de las tareas están vinculadas a eso. Entonces, básicamente, lo que es relevante es que los contenidos que yo tengo son contenidos que deben ser utilizados para poder hacer una caracterización idónea de la información que tengo. Vamos a ver, en este contenido, vamos a pasear viendo 3 tipos de uso, me avisan si ya lo están viendo, 3 tipos de uso que yo puedo hacer de la minería de texto. Por ejemplo, identificar palabras empleadas por usuario, o por ejemplo, clasificar, es decir, un modelo predictivo que voy a hacer de un texto, perdón, un modelo predictivo, sí, que me va a permitir predecir quién escribió un texto. Y finalmente, un ejemplo de análisis de sentimiento. Vamos a ver estos 3 ejemplos en esto que les voy a mostrar acá. Entonces, fíjense, un primer aspecto importante es que, como les dije, estas librerías existen en Python. Python tiene librerías bueno, aquí vamos a usar librerías de procesamiento de lenguaje natural para eliminar algunas palabras que no me interesan, pero también
hay algunas métricas, fíjense que aquí está TF-IDF, vamos a usar otras también porque ahí como vamos a entrenar, pues vamos a usar otras que me interesen también irles mostrando. Bueno, lo primero, en este caso vamos a usar Twitter. Vamos a usar Twitter de tres individuos, de Bill Gates, del alcalde de San Francisco y de Elon Musk. Vamos a usar Twitter de estos tres personajes. Entonces, si yo parto de este principio que voy a usar Twitter de ellos, algo importante, me los traigo, los Twitter de ellos. Acuérdense que tenemos la suerte que Twitter se puede extraer sin problema. De cada uno de ellos me traje en promedio unos 2000 Twitter. Y algo importante es que de esos Twitter yo ya voy a empezar a caracterizar algunas cosas. Entonces voy a construir un dataset que me va a tener la fecha en que se enviaron los Twitter, los contenidos y se le va a generar como una clave, un identificador a cada uno de ellos. Ahora, fíjense que ya yo con esto, con este dataset, claro, me va a interesar es ver el texto. Acuérdense que el texto es lo que vamos a tratar de analizar. Pero ya aquí, con esta primera información, como lo tengo por fecha, yo ya puedo, por ejemplo, graficar cuando se enviaron los Twitter. Entonces, por ejemplo, vemos que el que tiene Twitter desde hace mucho más tiempo es Bill Gates. Y que el alcalde de San Francisco es mucho más reciente que está usando los Twitter. Pero ahora vamos a empezar, ahora sí, a preparar el texto. Y acuérdense que habíamos dicho que una operación clave de preparación era limpiarlo. Para hacer minería de texto, debo limpiarlo. En este caso, debo primero tokenizar y tenemos la suerte de que hay librerías, en varias librerías en Python para hacer eso. Entonces, yo voy a escoger una de ellas para limpiarlo, y limpiar significa, acuérdense, eliminar información que no me aporta nada, como por ejemplo todos estos signos, eliminar los signos de HTTP, eliminar cualquier información que, como sé que me va a ser difícil después hacer una caracterización. Y en general, fíjense que estoy eliminando todos los tokens de tamaño menor a 2. Es decir, todas esas letras que me puedan quedar aisladas en un momento dado. Bueno, limpio, y fíjense un ejemplo de, después de limpieza, lo que me podría estar quedando en un Twitter. Esta es la información que me podría estar quedando después de esa limpieza que yo he hecho. Acuérdense que entonces ya tengo el texto tokenizado, si lo quieren ver así, es decir, texto que yo tenía de esta manera, ahora lo voy a tener con las palabras que yo pues le predefiní. Entonces, fíjense que ya tengo definido claramente las palabras que me conforman a cada uno de los Twitter, después de que le quité toda esta información que no me interesaba. Algo interesante es que, acuérdense que yo ahora a los Twitter los puedo empezar a manipular, porque ya tengo las palabras que lo conforman, eso es lo único que he dicho, las palabras. Ahora, fíjense que esas palabras que lo conforman, cuando yo hice la tokenización, la hice sobre texto y le quité toda aquella información que tenía, que estaba vinculado a quién lo había enviado, cuándo lo había enviado. Entonces, si se dan cuenta, la tokenización me hizo perder la información que yo tenía preliminarmente. Y ahora lo que he hecho en este pedazo es volver a hacer esa caracterización de estas palabras cuando ocurrieron. En menos palabras, yo esto lo había convertido de esta manera, pero le perdí toda esa información originaria que yo tengo. Y es un poco lo que estoy tratando de hacer acá. De hecho, yo podría tener acá, lo que podría estarle agregando a estos señores es esta información. Es esta información que ustedes ven acá, en esta segunda columna. Esa información que me permitiría, pues, y es un poco lo que estoy diciendo, que me permitiría
esa información, es decir, ese vector de palabras que me conforma cada token, es un poco lo que estoy diciendo acá. Ahora, yo ya, fíjense que ya con esa información, yo puedo, por ejemplo, empezar a calcular la frecuencia con que se repiten las palabras. ¿Ok? Puedo calcular el número de palabras que utiliza cada autor en sus tweets. Puedo, es decir, estos cálculos, porque ya puedo agrupar. Acuérdense que esta es una función de Panda que me permite, cuando yo tengo mis contenidos de esta manera, ya yo puedo empezar a hacer agrupamientos para estas cosas que les estoy comentando acá. Cuántas palabras usaron, los grupos de palabras y la frecuencia con que las usan, son ejemplos de cosas que yo podría hacer. Yo podría determinar la longitud de los tweets, las palabras más usadas por los autores, es decir, sí, por los autores de Twitter. Toda esa información la puedo calcular con operaciones que fácilmente con Panda, y usando la instrucción del group while, la puedo calcular sin ningún problema. Puedo eliminar las palabras stop, es decir, esas palabras que no tienen ningún tipo de información útil para mí, pero fíjense que ahora también puedo empezar a hacer otras operaciones. Fíjense que yo ahora puedo construir un vector de características en función de las palabras claves que ocurren en cada uno de los Twitter. Acuérdense que antes calculé las palabras, la frecuencia de las palabras. Y fíjense que aquí estoy colocando la similitud del coseno. ¿Para qué? Para hacer ese cálculo, la distancia del coseno que les había comentado anteriormente. Entonces, fíjense que acá estoy haciendo ese cálculo. Y estoy diciendo que los Twitter de Bill Gates y de Elon Musk se parecen mucho. Miren lo poderoso. Estoy diciendo que Twitter se parecen y quienes no. Y aquí lo que hice fue, acuérdense, tokenicé, lematicé, después de eso calculé las palabras, limpié los store words, etcétera, es decir, los artículos, etcétera, y aquí entonces ya estoy haciendo el cálculo con esas palabras que ya tengo asociadas a cada uno de los individuos, qué tan semejantes son los individuos, ya, es decir, los Twitter que construyen ellos. Incluso puedo determinar esas palabras comunes que utilizan entre ellos. También, fíjense que ahora puedo hilar más fino. Puedo hilar más fino porque ahora puedo, en este caso voy a empezar a jugar ya utilicé la similitud del coseno de una manera muy sencilla. Pero yo aquí ya estoy calculando, por ejemplo, en estas operaciones, en este grupo de instrucciones, es la probabilidad, estoy calculando la probabilidad con que se usen las palabras. Entonces, basado en eso, yo quiero determinar qué tan probable es que cada uno utilice ciertas palabras. Y uno empieza a ver que, por ejemplo, en el caso de los Musk, él utiliza mucho Tesla como palabra más frecuente, y vemos que en el caso del alcalde de San Francisco, pues lo utiliza mucho menos. Y así por el estilo. Entonces ya puedo empezar a meterle cálculos más frecuentes. Ya yo puedo determinar esa frecuencia de palabras por cada autor y ordenarlo, que es un poco lo que estoy haciendo acá. Esa frecuencia y ese orden lo puedo establecer para ver, y fíjense que acá uno puede que consiga palabras que no son nada comunes. Aquí paso a calcular TFF y DF. Y TFF y DF porque, acuérdense que, me salté, TFF y DF porque aquí quiero ahora determinar las palabras claves que son discriminantes en cada uno de los Twitter. Que acuérdense que yo les había comentado que esta es una función que se puede calcular sin mucho problema, que estoy calculando el TF, y el TF lo único que me está dando es el número de frecuencia de las palabras. Fíjense que eso es lo que me está calculando, en función del número de frecuencia de las palabras, calculo TF, y después hago IDF. Aquí hago el cálculo IDF y TFF y DF, que me está determinando las palabras
discriminantes de cada una de ellas, fíjense que me lo está haciendo para cada una de las palabras el TF-IDF en cada uno de los usuarios. Este es uno de los usuarios y fíjense que aquí me está calculando para cada una de las palabras su TF-IDF. Vemos que este es bastante alto, es decir, que esta palabra, esfuerzo, para este usuario tiene un valor muy alto, es discriminante, es decir, que la usa igual que Tower, la usa él mucho más que el resto de los usuarios de Twitter. Bueno, acuérdense que también habíamos dicho que ahora podemos tratar de hacer algunas, porque ahora tenemos TF-IDF, entonces yo ahora puedo tratar de hacer una caracterización de él usando la bolsa de trabajo y usando SVM. Como ya tengo la matriz TF-IDF, yo voy a tratar de entrenar a mi modelo CVM para que me aprenda a clasificar los Twitter. Entonces, la idea acá es que, ojo, puede ser cualquier modelo de Machine Learning. Aquí en este ejemplo, las máquinas de soporte vectorial. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es que me entrene mi modelo con Twitter de Elon Musk y del alcalde, para que él, fíjense que lo que le estoy dando, porque lo que quiero es que él aprenda a clasificar, lo que le estoy dando es el texto y que él a partir del texto me aprenda a clasificar los autores. Entonces, yo agarro grupos de, aquí hice la partición de mis datos para poder entrenar a mi red neuronal y a partir de ahí, en este momento, como ya le tengo la tokenización, perdón, sí, la tokenización, después calculo el TF-IDF para cada uno de ellos. Estoy haciendo toda la operación y después de ese cálculo de TF-IDF, paso a hacer el proceso de entrenamiento con los TF-IDF. Esto es parte de lo que le estoy pasando de entrenamiento, ¿ok? Porque son las palabras clave, las palabras identificadoras. Y aquí es donde estoy entrenando mi modelo neuronal. Aquí es donde estoy, perdón, a mi máquina de soporte vectorial para hacer la predicción. Esta es la parametrización. Estas son las métricas de calidad. Fíjense que las métricas de calidad tienden a 1 y los resultados son bastante buenos porque tienden a 1 tanto los entrenamientos como los de prueba. Es decir, casi todos tienden, bueno, entrenamiento casi en 1 y los de prueba están un poquito más abajo, 0,96. La calidad del proceso predictivo. Entonces, él ahora va a ser capaz de, para cualquier entrada, por ejemplo, acá yo le di una entrada dada, él logró predecir bien para el dataset a 509 de los 518 Twitter de Elon Musk y del alcalde, logró predecir bien a 492 del grupo que pertenecían a él. Entonces, fíjense que acá tomé los Twitter, los tokenicé, los limpié, construí las palabras claves con TF-IDF y después construir un modelo predictivo, que fue la máquina de soporte vectorial, que me va a permitir, lo que hizo fue predecirme correctamente, fíjense que esta es la matriz de confusión que se llama, correctamente a qué clase pertenecía. Finalmente, vamos a verlo, cómo yo puedo hacer un análisis de sentimientos en el texto. En este caso se va a usar una librería que me indica el valor positivo o negativo de mi sentencia, -5, es un texto con contenido muy negativo o muy positivo. Esto es lo que me está indicando estos señores. En esa librería en particular que se está usando. Entonces, ahora lo que me está indicando muy negativo o muy positivo es cada palabra. Por ejemplo, esfuerzo. ¿Es positivo o negativo? ¿Y qué tan negativo o qué tan positivo es? Entonces, para cada palabra va a ser lo mismo.
Va a ir tomando qué tan negativo o positivo es cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, que hay algunos términos. Abandono es una palabra negativa, pero -2. Fíjense que abducción es una palabra negativa y es -2 y así por el estilo. Entonces yo ahora puedo calcularle el sentimiento promedio de cada Twitter. Igual, tokenizo y le hallo las palabras clave TFF y DF, y a esas palabras clave, yo ahora, a cada una de las palabras clave, yo ahora voy a tratar de calcularle en esa librería, voy a tratar de calcularle el valor que tiene. Entonces yo puedo, por ejemplo, sumar y restar las palabras clave y eso me daría una impresión de qué tan positivo, qué tan negativo es el Twitter. Incluso después puedo sumar los tweets positivos, negativos o los neutros, porque yo puedo aquí establecer rango. Yo puedo decir, bueno, un Twitter que esté entre tal y tal valor es neutro, entre tal y tal mayor que tal valor es positivo y menor que tal valor es negativo. Y eso es un poco lo que estamos haciendo acá. Fíjense que acá, pues prácticamente Bill Gates, todos los Twitters son positivos, bueno, de casi todos eran positivos. Entonces es interesante porque ahora me permite también perfilar el tipo de mensajes que está mandando la gente. Igual que puedo hacerlo, puedo hacer una evolución temporal de esos Twitter, es decir, cuando eran más positivos, cuando eran más negativos. Fíjense que aquí hubo un momento, unos picos de algunos de ellos me estuvieron mandando negativo, es decir, que me permite hacer una caracterización emocional de los Twitter que se están mandando. Entonces, fíjense que en este ejemplo hicimos las tres cosas que dijimos. Primero, hacer un procesamiento en lenguaje natural para hacer una caracterización de las palabras claves de cada contenido de un documento, que en este caso era Twitter. Segundo, a partir de esa caracterización fuimos capaces de construir un modelo usando técnicas de aprendizaje automático para clasificar los tweets, de tal manera que cuando hay una entrada él puede decir a quién pertenece. Y tercero, logramos analizar los contenidos para ver si eran Twitter con emociones positivas, negativas o neutras las que transmitían. Bueno, este es un ejemplo de aplicación de todo lo que les estuve comentando en las láminas que comenzamos la semana pasada y que terminamos hoy. Bueno, ya con esto estaríamos dando por cerrado. Era importante que les diera esta parte para que ustedes pudieran tener una idea completa de estos elementos.